como dice el profe Jaciel Castro, ya cambió un poquito la dinámica, la mecánica respecto a evaluar las actividades que ustedes están elaborando, un poquito más de ejercicios que tenemos que hacer y entonces debemos de darle otro valor diferente a las actividades. Por ejemplo, ahora hay un foro académico en el que ustedes tienen que estar subiendo una actividad y aparte de las 3 actividades que nos marca el programa, también tenemos ahí unos foros académicos. Walker, buenas noches, Walker, bienvenida. Activa tu micrófono para escucharnos. Hola, profe. Gracias. Buenas noches. Ahora sí ya. Alejandro, ¿nos escucha, Alejandro, para ver con los audios cómo estamos? Armando, ¿nos escuchan el audio? Sí, profe, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien. Alfonso. Eric. Buenas noches. Buenas noches, bien, qué bueno, estamos con carro completo. Ignacio, ¿cómo está, Ignacio? Bien, maestro, gracias a Dios y usted. Ahí el micrófono está un poquito sin volumen, pero ya para terminar esta entrada de la sesión, ya cambió, insisto, un poquito la forma en que nosotros vamos a revisar las actividades, es un poco más exigente. Aparte de las 12 actividades que ustedes tienen que hacer, 3 por unidad, hay unos foros en el que entre ustedes mismos tienen que estar participando, se tienen que estar haciendo réplicas, se tienen que estar haciendo información para que nosotros le podamos dar cierta puntuación. Ya no va a bastar con que ustedes vengan a las reuniones, a las sesiones, para que tengan 10 y suban todas las actividades. Ahora es un poquito más exigente. Ahora tenemos que irnos al foro, tenemos que hacernos nosotros ahí consultas e interactuar para que podamos, al momento en que yo les vaya a dar calificación, voy a revisar quién estuvo haciendo participación en los foros y aparte quién tuvo sus 12 actividades. Muy bien, es hora de empezar. En la materia que nosotros estamos impartiendo es una materia de derecho agrario, una materia del campo social, una materia en el que los campesinos, la tierra, el agricultor, el ejido, la asamblea ejidal, el vecindado, el posesionario, cómo se integran los órganos de administración de un ejido, forman parte de esta materia. Vamos a analizar a la autora Marta Chávez Padrón, que es una de los pilares fundamentales en la materia, así como también está Mario Ruiz Maciú y Lucio Mendieta Núñez. Son los autores más connotados a nivel Latinoamérica y tenemos el honor de que estos, porque en toda Latinoamérica ellos son fuente de consulta del derecho venezolano, del derecho argentino, del derecho brasileño, toman mucha fuente a nuestros autores que acabamos de mencionar. Pero de todos ellos resalta más Marta Chávez Padrón, que es el libro que yo les envío a ustedes para que complementen sus actividades. ¿Y qué es esta materia? Hoy ustedes ya saben que, de acuerdo a las reformas constitucionales que hubo en el 2011, en junio y en enero del 2011, hubo una variación en la Constitución y forman parte de esa reforma los derechos humanos. También los derechos humanos fueron involucrados en esta serie de reformas. Por ejemplo, hoy tenemos ya una garantía constitucional como derecho humano a la alimentación. Está consagrada en el artículo 4 constitucional y en el 20 constitucional. También forma parte de unos capítulos de estudio que nosotros vamos a ver los derechos agrarios, cómo se relacionan con los derechos humanos como una innovación en las materias de derecho agrario. Casi, muchachos, los programas, inclusive el programa que yo tengo en presencial, que ahorita estamos también viendo en sabatino, que es el derecho agrario, que ya este sábado que viene termina el semestre y lo estamos viendo en 6º semestre en derecho agrario y no tiene nada que ver con los temas de derechos humanos. Hoy nosotros nos fuimos, estudiamos una serie de programas a nivel nacional, estuvimos viendo qué temas eran importantes y nos encontramos que
en materia agraria ya estamos evolucionando en relación con los derechos humanos y hay unos poquitos temas que también vamos a revisar. Ok, entonces antes de abrir el tema y poder conocer qué es lo que vamos a ver en la materia de derecho agrario, nos resulta obligatorio hacer un breve recordatorio de qué podemos entender por derecho. Así como cuando estuvimos analizando derecho civil de los contratos, derecho civil de las obligaciones, derecho familiar, derecho mercantil, derecho laboral, nos hicimos una idea. También derecho agrario debe de ser parte de hacer un ejercicio mental y poder nosotros mismos hacer un dictamen o hacer un concepto individual, primero de qué entendemos por derecho y después relacionarlo con el derecho agrario. Eric, voy contigo, Eric, para que me digas, para ti en general, todavía sin meternos a hacer un concepto de derecho agrario, me interesa que refresquemos, que hagamos un poquito de memoria y digamos qué entendemos por derecho en general. Eric, derecho así normalito. El derecho. Sí. Se le cortó, maestro. No, yo te pregunto a ti, que tú me des un concepto personal, un concepto individual de qué entendemos por derecho. A estas alturas nosotros ya sabemos qué es derecho familiar, qué es derecho penal, qué es derecho civil, qué es derecho familiar. Entonces, te pregunto yo a ti, ¿qué es derecho en general para poder realizar un concepto general de derecho agrario? Ok. A todo el sistema normativo que regula la conducta humana dentro de la sociedad. Es verdad, el sistema relativo que regula la conducta humana. Bien, me quedo con... Tiene como principios la justicia. Me quedo con eso que señalas tú, que regula la conducta. Es un elemento del derecho en general. Y paso con Ignacio. Ignacio, para ti en general, ¿qué es derecho? Así sencillito. Y luego sigo con Armando para hacer ya el concepto de qué entendemos por derecho agrario. Es un Ignacio. conjunto de principios y normas, maestro, que regulan a la sociedad. Conjunto de principios y normas que regulan la sociedad. Ahí estamos coincidiendo. Eric dice que es un sistema, dice, y tú dices que es un conjunto que regula la sociedad. Ok, Armando, para ti, ¿qué viene siendo el derecho? Sí, pues vuelvo a lo mismo, las normas que ayudan para que la convivencia de la sociedad sea mejor y y así mismo también para castigar a quien infrinja la ley, a quien infrinja los principios y las que ha puesto el ser humano a través del tiempo. Bien, Armando, tu audio está muy lejos de tu micrófono, casi no lo alcanzamos a escuchar, pero cierro con Alejandro. Alejandro, para ti el derecho, ¿qué es en general? El derecho viene siendo un conjunto de normas o principios que regulan la conducta humana en sus acciones u omisiones. Es lo que entiendo. Sí. Conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta humana del hombre en sociedad. Es decir, cómo se debe de comportar el hombre en la sociedad y si esta persona denominada hombre incumple con alguna normatividad, con alguna disposición legal, entonces el Estado se va a encargar de sancionar esa conducta. Por ejemplo, si en el Código Penal de Sinaloa dice que comete el delito de robo el que se apodera de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien puede disponer de él con arreglo a la ley. Si nosotros sabemos que el Estado me está imponiendo una prohibición de que yo no debo de llegar y apoderarme de algo que no me pertenece, entonces me voy a hacer sujeto a una sanción penal, como viene siendo prisión preventiva, sujeción a un proceso y una sentencia que me va a condenar
por haber incumplido esa disposición legal. Bien, decíamos en un principio que cuando hablábamos de derecho agrario, relativamente nos enfocaba a la materia del campo, de la agricultura, del agricultor, del ejido, del campesino, del vecindado, en general, del bosque, del cultivo, y en ese sentido, relacionando el concepto de derecho y relacionando estos conceptos que estoy dando, hagamos un concepto personal de qué entendemos por derecho agrario antes de revisar lo que dicen nuestros autores. Y me regreso con Eric. Eric dice que es un sistema de reglas. Entonces, si ya sabemos que el derecho agrario se refiere al campo, se refiere a la agricultura, al campesino, al ejido, entonces para ti, ¿cómo visualizas el derecho agrario? Pues tiene la finalidad de garantizar los intereses de los individuos, la función social de la propiedad. Bien. Para lograr una justa distribución. Correcto. Ya territorial. Ya sumaste una palabra que los autores todos coinciden que viene siendo la función social. Y de nueva cuenta regreso con Alejandro, una función social, dice Eric, es un concepto, pero acuérdense que tenemos que decir que al hablar de cualquier materia, tenemos que anteponerle los principios de conjunto de normas jurídicas que regulan. Por ejemplo, si estamos hablando de derecho familiar, vamos a decir que es un conjunto de normas jurídicas que regulan a la familia, ¿sí? Al divorcio, a las instituciones de alimento. Si vamos a hablar de derecho penal, tenemos que decir que es un conjunto de normas jurídicas que regulan la figura del delito con el delincuente. Si vamos a decir que es un derecho fiscal, tenemos que decir que es un conjunto de derechos, un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad financiera del Estado para la contribución de ingresos. Así, en ese sentido, debemos de acercarnos y aproximarnos para decir, Alejandro, ¿qué entendemos por derecho agrario? Sí, como dijimos, son un conjunto de normas jurídicas, pero en este caso que regulan la actividad agrícola. O sea, que tratan de satisfacer las necesidades de la sociedad campesina. Bien, ya hablas tú de... Eric dice que es de interés social, tú hablas de una labor campesina. Veamos a Ignacio cómo interpreta. Hacemos este ejercicio para irnos entonces a analizar lo que dicen nuestros autores. Marta Chávez Padrón es la persona, es la doctrina, es la autora del libro que ustedes tienen ahí, es el que vamos a analizar. Ignacio, ya escuchábamos, dice que ahí hay un interés social, acá son personas del campesinado. Para ti, ¿cómo visualizas el derecho agrario? Es un conjunto de normas jurídicas que regulan y protegen los derechos de los ejidatarios también. De los ejidatarios, bien, ya tenemos campesino, tenemos ejidatario. Y cierro con Alfonso. Alfonso, vas manejando, vas conduciendo y tal vez por ahí vas ideando el concepto. No, sí, pero lo escucho, ya no voy manejando. Okay. Pues yo digo que el derecho agrario es más que nada el conjunto de normas y leyes que regulan la convivencia entre ejidatarios, entre personas que poseen tierra, ¿no? No necesariamente tienen que ser dueños de tierra, sino más que nada que poseen la tierra. Bien, está bien. Qué importante, fíjate, alguien que detente en la posesión de un terreno agrícola, entonces puede decir que es tutelado también por el derecho agrario y no necesariamente tenemos que hablar de un ejidatario. Bien, es correcto. Armando, cierro contigo, Armando, para irnos a compartir la pantalla. Sí, en mi opinión yo pienso que es pues volvemos a lo mismo, el conjunto de normas, pero que va enfocado a todo lo que tiene que ver con la tierra, con la distribución, la tierra y las personas que poseen las propiedades, y ahí van los bosques. Aquí pienso que en el mar no tiene que ver. ¿Cuál? En el mar. Y también tiene que ver la pesca. O sea, y tiene que ver la minería también. La minería, sí. Sí, y sí gracias, Armando. Bien, ok. Aquí está ya el diseño instruccional, dice derecho agrario.
Bienvenidos al curso de Derecho Agrario, una de las asignaturas que nos remonta a los inicios de la época precolonial. ¿Qué es esto? Vamos a ver de manera en que cómo era la organización de la tierra antes de la llegada de los europeos, después de la llegada de los europeos y cuando nos independizamos, cómo es que estaba organizada la tierra, ¿no? Entonces dice, en esta materia se podrá encontrar desde el inicio como una necesidad de crear un derecho agrario en México, pasando por la época precolonial, colonial, México independiente, postrevolucionario y contemporáneo. Vamos a estar viajando en las diversas etapas en las que el derecho agrario ha estado evolucionando. Desde antes de la conquista, después de la conquista, cuando nos quitamos el yugo de los españoles, hasta la reforma de 1992, que se le denomina el nuevo derecho agrario. Okay. ¿Cuáles son las competencias? Conocimiento de las leyes agrarias. ¿Qué es lo que vamos a conocer? Ustedes, junto con el diseño que estamos desarrollando, se les subió la ley agraria con su última reforma. Y también yo me di a la tarea de bajar una ley comentada por la Suprema Corte de Justicia en la que siempre vamos a estar actualizados con los últimos criterios de lo que está diciendo del derecho agrario la Corte. A la vez, cuando ustedes vayan a consultar alguna actividad que los mande a la ley agraria, tienen también la ley agraria comentada por la Suprema Corte. Tienen dos leyes, la ley normal y la ley que se encuentra emitida por la Suprema Corte. Ahí van a encontrar los criterios jurisprudenciales, que eso nos enseña, porque la ley agraria te puede dar un tema confuso, pero la Suprema Corte, al interpretar ese tema, hace jurisprudencia, hace criterio, entonces ya nos dice con mayor claridad qué es, cómo debemos de actuar de acuerdo a la interpretación que la Corte hace. Dice, ¿cuál es el propósito general? Conocer los conceptos jurídicos fundamentales que dan forma y sustento al derecho agrario y comprender la conformación actual de acuerdo con las modalidades que le han impuesto los reclamos sociales. En esta asignatura se presenta una panorámica de las diversas disposiciones legales que sirvieron de base para la redacción en 1917 del artículo 27. ¿Qué es esto? Antes de la creación de nuestra ley agraria, que fue en febrero de 1992, con las reformas que introdujo Carlos Salinas de Gortari, hacia atrás teníamos una serie de codificaciones o de disposiciones o de leyes o de códigos o de reglamentos o de normas jurídicas agrarias que no tenían un nombre determinado. Unos le llamaban reglamento, otros le llamaban código agrario, otros le llamaban ley federal de reforma agraria, o otros le llamaban ley de ejidos. Todos esas disposiciones fueron evolucionando hasta 1992, en que ya quedó establecida la ley agraria. De manera general, vamos a estar analizando los nombres que se les fue dando a cada una de esas leyes. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Habilidades. Entender y diseñar con mayor claridad las diversas etapas de la política agraria en nuestro país. Conocer las demandas de los campesinos mexicanos. Analizar el sistema agrario de acuerdo a los constantes cambios que se han dicho o que se han dado en ese sector. Es lo que le decíamos tanto a nivel internacional. Cuando empezamos esta sesión, les comentaba yo que el modelo que tenemos para la universidad en sabatino, en presencial, no habla de derechos humanos internacionales en materia agraria. Hoy, queriendo mejorar este programa, el suscrito, su servidor, me di a la tarea de agregar unos conceptos nuevos de acuerdo a las últimas innovaciones que la UNAM está emitiendo respecto al derecho agrario, y nosotros también lo tenemos. También lo vamos a estudiar. Nos vamos a ir alejando un poquito de cómo el derecho agrario se está viendo a la antigüita. Ya no. Así como hay reformas a los derechos humanos en todas las materias, también nos vamos a involucrar con los derechos humanos en materia agraria. Esa es una novedad que creo es bien importante que la vayamos conociendo. Ahí está. Dice, definición de derecho agrario. El derecho agrario comprende en su estudio a la norma jurídica con un sentido social y económico fundado en el bien común. ¿Qué es esto? Estas tres renglones que estamos analizando, simple y sencillamente nos está diciendo que al terminar el curso, nosotros vamos a tener un concepto de derecho agrario en sentido social.
y también vamos a tener un concepto de derecho agrario en el sentido económico, es decir, cómo ve la sociedad el derecho agrario y cómo ven los economistas el derecho agrario. Y en eso va a partir la idea de que nosotros vamos a salir con un concepto principal de derecho agrario. Los términos agrario, agricultura, comprenden el contenido del derecho agrario. Por eso yo les señalaba en un principio que íbamos a hablar de competencias de ejido, de tierra, de agricultor, de forestación, de agricultura, de silvicultura, de minería, de pesca, dijo Armando también, es cierto, forma parte del derecho agrario. Dice, agrario proviene de las palabras latinas ager, es igual a campo, y colo, que es cultivar. Ese binomio, esa dicotomía, dicen los estilistas, se forma la palabra agrario. Ager, campo, y colo, cultivar. Se entiende como el aprovechamiento sistemático y organizado del campo. Esa es la palabra agrario. La agricultura como cultivo directo de la tierra para obtener productos vegetales incluye explotaciones conexas como la horticultura, fruticultura, floricultura, desarrollo, estudio y producción de nuevas semilleras o semillas mejoradas. Fíjense, ahora ya lo genético, lo nuevo en cuanto a la biología, también está ocupándose del derecho agrario. El derecho agrario está evolucionando, está formando parte de la bioética, está formando parte de los derechos humanos. Dice, yo les pregunté a ustedes qué era concepto de derecho. La palabra derecho deriva del vocablo latino directum, que significa no apartarse del buen camino, seguir el sendero señalado por la ley, lo que se dirige o es bien dirigido. Ese es el concepto etimológico de derecho. Lo dice, diversos conceptos de derecho. Conjunto de normas que imponen deberes y normas que confieren facultades. El derecho agrario trata de regular todas aquellas relaciones jurídicas derivadas del campo. Ahora sí, por ahí les preguntaba ya a ustedes que hagamos un concepto personal y dice Marta Chávez, proporciona la siguiente definición. Parte del sistema jurídico que regula la organización territorial rústica, todo lo relacionado con las explotaciones y aprovechamientos que este sistema considera como agrícolas. También habla de la ganadería y los forestales y algunos otros aprovechamientos colaterales. Eso es lo que nos dice. ¿Qué nos dice Lucio Mendieta? Sostiene que el derecho agrario es el conjunto de normas, reglamentos y disposiciones en general que se refieren a la propiedad rústica. ¿Qué es propiedad rústica? Lo rústico hace referencia a la tierra de cultivo, a las granjas, a aquello que se va a producir. Eso es lo rústico, aquello que se va a explotar. Entonces, si vamos a hablar de derecho agrario, tenemos que introducir la palabra rústico. ¿Qué dice Mario Ruiz Massieu? Dice, afirma que es el conjunto de normas jurídicas. Fíjense, todos dicen conjunto de normas. Uno dicen leyes, otro dicen reglamentos, otro dicen normas jurídicas. Marta Chávez dice que es un sistema jurídico. Por ahí Eric nos habló de un sistema jurídico también. A lo mejor ya había visto el concepto antes de Marta Chávez, pero todos ellos hablan de conjunto de normas jurídicas, de reglamentos, de disposiciones, pero todos van enfocados al campo. ¿Qué dice Mario Ruiz? Afirma que es el conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad en el campo derivada de la tenencia. También dijiste, me parece, Eric, ¿quién fue el que dijo tenencia ahí? ¿O fue alguien de ustedes habló de tenencia y explotación de la tierra? Sí, yo fui, profe Alfonso. Fuiste, Alfonso, es verdad. Es cierto que cuando ya dijiste que ya no iban manejando, ya tenemos así un concepto individual de derecho agrario y conociendo esto, Armando, conociendo lo que dice Lucio Mendieta Núñez, lo que dice Marta Chávez, hablan de ganadería, de agrícola, de forestales, habla de reglamentos, habla de jurisprudencia, habla de comunidad. Ahora sí, reforcemos el concepto que nosotros teníamos y que no nos hacíamos, Armando, de derecho agrario, una vez que hemos visto a Marta Chávez Padrón, aquí está Marta Chávez, hemos visto a Lucio Mendieta y Núñez, hemos visto a Mario Ruiz Massieu en los conceptos de derecho. Ahora sí, antes de pasar al 1.2, Armando, reforcemos para ti el concepto tomando idea de lo que nos dicen esos autores. ¿Cómo lo entendiste tú el derecho agrario? Bueno, ahí va enfocado a todos los recursos que se obtienen de la tierra.
Sí, como me lo mencionan, pues va a incluir ahí la ganadería, la pesca, el bosque pues ya de ahí se obtiene la madera, ahí no, yo pienso que no se mete tanto los bienes inmuebles, yo pienso que ya es la tierra, como las casas y todo eso, yo pienso que ahí ya no van. Más adelantito vamos a ver cómo se relaciona el derecho agrario con el derecho civil. Bien, hasta ahí me quedo, Armando. Ignacio, ¿cómo ves ahora que ya tenemos unos conceptos doctrinarios de derecho agrario? Compleméntalo con lo que tú ya nos habías dicho. Pues sí, sigo que son normas jurídicas que regulan y ya tanto la pesca, la agricultura, la ganadería, la forestal, la minería y todas ellas en conjunto, pues que todo lo que producen de la tierra, todo lo que sea uso del subsuelo y porque también abajo del suelo, como la minería, también ellos está regulando el derecho agrario. Por eso, gracias. Por eso le decía yo que esta materia es muy bonita porque es un poquito de historia. Cuando nosotros veamos la materia que continúa de esta, que se llama Derecho Procesal Agrario, ahí sí es donde vamos a aprender a hacer demandas agrarias, a conocer los tribunales agrarios, a ver qué asuntos resuelve el Tribunal Agrario, qué es la Procuraduría Agraria, qué es el RAN. Todo eso se mira, aquí se ve un poquito de los tribunales agrarios, pero ya en materia procesal agraria ya enfocamos a cómo hacer las demandas, pero ese es en el siguiente semestre que viene. Eric, ahora sí, Eric, fuiste muy acertado en un principio. Pero ahora ya tengo una información más generalizada de derecho agrario, voy a agarrar idea de esos autores, y entonces sí te digo a ti, maestro, ¿qué es derecho agrario? Estoy contigo, Eric. ¿Qué es derecho agrario, me dice? Sí, tomando ya las ideas de los tres autores, de Marta Chávez Padrón, de Lucio Mendieta Núñez y de Mario Ruiz Massieu, que decíamos son los doctrinarios más connotados a nivel Latinoamérica en el derecho agrario, y que tenemos el honor de que son mexicanos. Ahora sí, conociendo los conceptos que nos dieron, uno habla de la propiedad rústica, otro habla de reglamento, otro habla de leyes, otro habla de jurisprudencia, otro habla del campo, otro habla de cultivo. Hagamos una relación general y hagamos un concepto ahora sí fundamentado de qué entendemos por derecho agrario. Pues prácticamente todos los puntos o todas lo que comentan, pues tienen relación. Todas las normas, todos los puntos que regulan todas las normas agrarias de todos los sistemas tienen cierta coincidencia, pues van enfocados todo a lo mismo. ¿Sigo? Ahí ¿a quiénes más tenemos ahí? Porque, muchachos, al compartir la pantalla, Alfonso, ayúdanos, Alfonso, al compartir la pantalla ya no alcanzo a verlos, pero Alfonso, ahí me aparece que está con el micrófono. Ahí está, ahora sí, hagamos otra vez antes de pasar al tema 1.2, que también es importante. Sí. Y de hecho, todos los temas de este diseño son importantísimos, Alfonso. Ahora sí. Okay. Sí, profe. Yo no estoy a lo mejor con audio y video, pero estoy escuchando la conferencia, ¿no? Ok. Bien, pero ya vimos que lo que dicen los autores que nos vamos a ocupar de analizar, ahora sí vamos a enriquecer el concepto de derecho agrario tomando elementos de ellos. Ok. Pues para mí el derecho agrario es el conjunto de normas que regulan la conveniencia, como dije ahorita, pues no, entre personas, porque hay derecho civil, pero ya enfocado a lo que es a la minería, agricultura, ganadería, porque pues agronomía, pues es lo que lleva, ¿no? Tierra y también pues ganadería. Como dice Ignacio, en el subsuelo también dice Ignacio. Así es. Y pues que regula las relaciones entre pues trabajadores también, ¿no? Bueno, trabajadores no, pero... Trabajadores del campo también. Pues trabajadores del campo, pero más que nada, pues entre ejidatarios, ¿no? Serían entre ejidatarios, entre posesionarios de tierra, entre, pues, trabajadores del campo. Muy bien. Gracias, Alfonso. Sí tenemos también, entonces, ya una idea fundamental de que dejemos ese tema y vayámonos, Ignacio, ayúdame con el 1.2, Ignacio, a darle lectura y a interpretarlo, Ignacio.
clasificación del derecho agrario. Desde los tiempos antiguos, la clasificación de derecho se realizó en dos vertientes, derecho público y privado. Con paso del tiempo y con las acciones sociales que se presentaron y presentan en los diferentes estados, dieron paso a las nuevas constituciones, que se da también paso a una nueva clasificación del derecho de manera tripartita, que es un público, privado y social. Así es clasificado tripartita. Podemos decir que tiene el derecho público, rama de esta ciencia que atañe a las cuestiones públicas, actos de autoridad, órganos para ejercer la autoridad y sus procedimientos, así como las relaciones del Estado con los particulares. Derecho privado son las normas que de esta ciencia que atiende los intereses de los particulares de un plano de igualdad, en un plano de igualdad. Derecho social lo entendemos como el conjunto de normas que establecen principios y procedimientos a favor de personas, grupos y sectores de la población integrados por individuos socialmente débiles. Hasta ahí. Gracias. Bien. Fíjense, el tema es clasificación del derecho agrario. Nosotros nos tenemos que hacer una idea, así como el derecho penal forma parte del derecho público, el derecho civil forma parte del derecho particular, el derecho constitucional forma parte del derecho público. También tenemos que hacer una clasificación del derecho agrario, es decir, ¿dónde lo vamos a encontrar? ¿Lo vamos a encontrar en el derecho privado? ¿Lo vamos a encontrar en el público? ¿O lo vamos a encontrar en el derecho social? Tenemos que tratar de ubicar en dónde se va a enfocar el derecho agrario. Dice, desde los tiempos antiguos, la clasificación del derecho en general, se ha realizado en dos vertientes, derecho público y derecho privado. Ustedes en la materia que se llama teoría general del proceso, allí estuvieron viendo qué es derecho público y en aquel entonces decían que es la relación que existe el derecho público entre el gobierno y el particular, la relación que se da entre el gobierno y el particular. Y cuando hablaban de derecho privado decían, pues es la relación que se da entre persona con persona. En el derecho público es la relación del gobierno con la persona o con el gobernado. Y el derecho privado, las relaciones que tenemos tú y yo como individuos. Y entonces ahí entra el derecho civil. Y en el derecho público vamos a encontrar el derecho constitucional y vamos a encontrar el derecho penal. Entonces, ¿dónde vamos a ubicar el derecho agrario? Ahora dice, con las innovaciones de la evolución del derecho, dice que o lo vamos a encontrar en el derecho público, en el derecho privado o en el derecho social. El tema de la clasificación del derecho en ramas o en troncos comunes es motivo de discusión y opiniones diferentes. ¿Qué es esto? A la fecha, muchachos, los diversos autores que se encargan de analizar en dónde vamos a ubicar al derecho agrario, en el derecho privado, en el derecho público o en el derecho social, todavía no se ponen de acuerdo. Pero nosotros tenemos que terminar con una idea de en qué parte lo vamos a enfocar. Dice aquí, otras corrientes niegan que pertenezca al derecho privado o que pertenezca al derecho público. Subdividen entre público y privado, pero introducen otra que viene siendo el derecho agrario sustantivo y el adjetivo, en los cuales agrupan respectivamente las normas del fondo y la forma de procedimiento. ¿Qué es esto? Dice, en el derecho sustantivo vamos a encontrar las instituciones, como viene siendo ejido, como viene siendo comisariado, como viene siendo avecindado, posesionario, y en el derecho procesal, pues vamos a encontrar cómo vamos a elaborar una demanda. Entonces, ¿qué dice la Corte? La Corte dice que en el derecho agrario coexisten normas de derecho público y privado, pero predomina el primero. Entonces dice aquí que se considera el derecho agrario como una rama del derecho social por su fuente contenido social. La Corte
ha dicho últimamente que no nos hagamos bolas, dice. Ni pertenece al derecho público, ni pertenece al derecho privado, pertenece al derecho social. Entonces, con eso, Eric, con esa idea de que la Corte nos está dando un señalamiento, entonces nosotros podemos decirle a Ignacio Burboa cuando reviva que el derecho agrario forma parte del derecho social, que sí tiene instituciones del derecho público y también tiene instituciones del derecho privado. Tiene de las dos, pero tiene más enfoque en la materia social. Bien, Ignacio, sigo contigo para que me ayudes con el 1.3. Autonomía del derecho agrario. La autonomía del derecho agrario está dado por tener un objeto propio que es la actividad agraria, pero no significa su total independencia a otras ramas del derecho, como el derecho civil o el derecho penal, constitucional, administrativo, laboral y fiscal. Pues el derecho es una unidad y la independencia normativa se da en todas las ramas del derecho y no solo en el derecho agrario. Diversos son los criterios que han servido de doctrina para fundamentar la autonomía del derecho agrario. De ellos tomamos los más comunes que se refieren a la autonomía científica, didáctica y jurídica. Bien, dice, ¿en dónde el derecho agrario necesita de otras ciencias jurídicas o necesita de otras ramas jurídicas, Armando? Dice ahí, dice, o el derecho agrario es autónomo, necesita al derecho civil, necesita al derecho penal, o no necesita ninguno de ellos para que forme parte. Vamos a ver que se relaciona, Armando, se relaciona con otras ciencias del derecho, pero en relación a la autonomía, dice que diversos son los criterios, otra vez, no se ponen de acuerdo para fundamentar la autonomía del derecho agrario. ¿Qué es lo que vamos a analizar? Una autonomía científica. Marta Chávez Padrón señala que es de índole especulativa por sus antecedentes. Afirma, posee una materia autónoma especial, extraordinariamente extensa y compleja. Por eso el derecho agrario nos presenta para su estudio un aspecto propio consistente en las normas relativas a lo agrario. Entonces nos está diciendo Marta Chávez Padrón que sí es autónomo el derecho agrario. ¿Por qué no se relaciona o no necesita de otras ciencias o de otras ramas, Ignacio, para poder coexistir? No, se nutre del derecho agrario. Lo dice, tiene una autonomía didáctica. De igual forma, Marta Chávez señala que desde 1939 la enseñanza del derecho agrario se estableció en las facultades de derecho como un curso no solo autónomo, sino obligatorio. Entonces quiere decir, pues, que la autonomía del derecho agrario se es necesario analizarlo desde las aulas de las universidades, como nos lo está diciendo. Y una autonomía jurídica, la misma autora afirma que paralela a la autonomía histórica se desenvuelve la autonomía jurídica, ya que el derecho agrario mexicano posee principios propios, normas particulares. Entonces concluimos que sí es un derecho autónomo, que sí es un derecho que, a pesar de que se relaciona con las diversas ramas, no necesita de ellos para existir. Eso es lo que nos está diciendo cuando habla de la autonomía. Ahora sí, ya llegaste, Eric, ayúdanos con el 1.4. Una disculpa, maestro, lo que pasa es que tengo el niño enfermo y... Muy bien, muy bien. Fui corriendo a atenderlo. Fue poquito lo que vimos. Sí. Bueno, el 1.4 hablando de la autonomía del derecho agrario y decíamos que, pues, si es cierto que necesita vincularse, relacionarse con otras ciencias, pues también es cierto que es autónomo. Eso es lo que estamos concluyendo para que no te pierdas del 1.3 y ayúdame con la lectura e interpretación del 1.4. Características del derecho agrario. Los intereses que tutela el derecho agrario tienen características muy peculiares, como las actividades agrícolas, pecuaria y forestal. La normatividad que se aplica tienen raíces propias alimentadas por la evolución de la tenencia en la tierra con fundamento explícito en el artículo 27 constitucional, el cual es el reglamento por los dispositivos jurídicos para regular los principios generales como la ley agraria y la ley orgánica de los tribunales agrarios en esta rama,
hay participación pública y privada en donde el Estado desarrolla una actividad tutelar brindándonos servicios, apoyos financieros y programas de fomento, siendo su normatividad afectada directamente por las condiciones del ámbito en que se aplica y se modifica siempre en función de las necesidades del campo. Bien, hasta ahí. Hasta ahí más de la lectura, redúcelo nada más a medio renglón porque ahí está marcado cuál es la característica del derecho agrario, Eric, así sencillito. Dime cuáles son, ahí está subrayado ya, cuáles son las características. Está enfocado a lo que es en sí a lo relacionado en la tierra, a todas las actividades agrícolas, como dice, pues pecuaria y forestal. Eso es. Aquí, fíjense, a pesar de que se relaciona con el derecho civil, cuando hablemos de contratos mercantiles, de contratos civiles, se relaciona del derecho penal cuando hablemos de robo de fruto por cosechar, cuando hablemos de abigeato, se relaciona también con el derecho laboral. Hay un capítulo especial que regula a los trabajadores del campo, con el derecho fiscal también. Entonces dice, a nosotros no nos interesa agarrar diversas disposiciones, sino que la característica principal del derecho agrario es que se va a llevar a cabo en actividades agrícolas, pecuaria y forestal. Y si yo les preguntara en un examen, ustedes me tendrían que decir que las características del derecho agrario pues son las actividades agrícolas, pecuaria y forestal, nada más, nada que ver con que tenga actividad penal, pues allá la rama penal que se encargue de esa actividad, la actividad civil que estudie su rama. Aquí el derecho agrario, lo agrícola, lo pecuario y lo forestal va a ser la característica a la que nosotros nos vamos a enfocar y vamos a estar analizando en todo el semestre. Bien, Armando, fuente del derecho, Armando, ya vamos al punto 5. Es el principio u origen de una cosa, el lugar donde nace o se produce algo. Cuando hablamos del origen de la norma jurídica, nos referimos a los hechos que le dan nacimiento o a los usos o prácticas sociales que la generan. Las fuentes del derecho son aquellos medios, modos y formas por lo que se establecen las normas jurídicas, las cuales varían en el tiempo y en el espacio según la etapa de desarrollo del derecho de cada pueblo. Hasta ahí. Bien, fíjense, esto no es muy difícil porque en todos y cada uno de las ramas del derecho que hemos analizado, los autores nos obligan a que veamos las fuentes del derecho, ya sea la fuente del derecho civil, la fuente del derecho penal, la fuente del derecho laboral, la fuente del derecho mercantil. Siempre estamos analizando las fuentes del derecho de la materia que estamos estudiando. Aquí no es la excepción, pero primero tenemos que entender qué es fuente. Fuente, si ustedes van a la plazuela 27 de septiembre, van a ver una fuente grande pegada a la calle donde brota, donde emana, ¿qué? Pues agua. Ahí en esa fuente brota agua. Entonces, pero si nosotros agarramos ese sentido figurado y decimos que si lo trasladamos al derecho agrario, ¿qué sería entonces esa fuente? Pues sería, en el sentido figurado, ¿de dónde brota el derecho? Si de aquella fuente brota el agua, entonces en la fuente del derecho, pues, ¿qué van a salir? Pues van a salir las fuentes formales, las fuentes reales, las fuentes históricas, y todas esas fuentes nosotros ya las hemos estado viendo en todos los tipos de derechos que hemos analizado. Aluden a las fuentes formales, aluden al lugar donde brota el derecho, donde lo recogemos tradicionalmente. Se señala la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y que se agregan los principios generales del derecho. Ignacio, ustedes ya estuvieron viendo en los diversos conceptos de derecho civil, mercantil, laboral, penal, constitucional, son las mismas fuentes de derecho las que estamos analizando. Inclusive, cuando veamos las fuentes del derecho procesal agrario, nos van a mandar también a las mismas. Siempre van a ser las mismas, no hay variación. Pero ahora sí viene ya lo importante. Ahora sí dejamos un poquito de historia para conocer lo que en realidad sucedió. ¿Cómo vamos a dividir? Vamos a dividir el derecho en 3 etapas, ¿sí?
¿Quién más está ahí por ahí? Fíjense que no veo a Alfredo. Yo creo que onda, Alfredo corresponde a la generación de ustedes, ¿verdad? Sí. Alfredo Palafox. Profe. Ignacio. Sí. Sí, pero no se conectó hoy. Ok. Dice, etapas evolutivas del derecho agrario. Cuando estábamos dando lectura al diseño, dijimos que íbamos a hacer un paseo, íbamos a hacer un recorrido de cómo ha ido evolucionando el derecho agrario, y ese recorrido pues, nos va a llevar a ubicarnos precisamente a antes de la llegada de los colonizadores. Es decir, cómo estaba organizada la propiedad de la tierra con los aztecas, con los mexicas, con los mayas, cómo se organizaban ellos. Esa es una primera etapa. La segunda etapa del derecho agrario va a formar parte de la llegada de los conquistadores. Y la tercera etapa del derecho agrario va a ser cuando se vino la Revolución Mexicana, que lucharon por conseguir nuevas formas de vida. Ahí están las tres etapas. Ayúdame, Ignacio, con la etapa evolutiva 1.6. Etapa evolutiva del derecho agrario. Hablar de luchas sociales que persiguen la reivindicación de los derechos de los más desprotegidos y de los grupos de mayor desventaja económica. Es referirnos a nuestra propia historia. Basta recordar la serie de levantamientos armados provocados por el descontento social derivada de la acumulación de la riqueza de unas cuantas manos. Sin embargo, no siempre fue así. Toda vez que nuestros antepasados tuvieron formas organizadas y distribución de actividades clasistas, ciertamente, pero aún así la población trabajaba y respetaban la propiedad y posesión de tierra de cultivo. Ahí, ¿qué te está diciendo ese montón de renglones? Redúcelo a lo que tú ya hayas interpretado. ¿Qué te dice ese al empezar la etapa evolutiva del derecho? ¿Qué te dice, Ignacio? Que todo el tiempo ha habido una regulación, todo el tiempo ha habido los dueños de la tierra y ha habido respeto sobre de ello. Y que se trabajaba. Ajá. Y que se trabajaba. Es decir, antes que llegaran los conquistadores, los europeos, los españoles, había una forma de organización territorial, había una forma de trabajar. Bueno, pues cuando llegan ellos, también nos imponen una forma de organización. Cuando nos quitamos el yugo de ellos, lo dice que viene la revolución y sigue habiendo gente con clase que se quedaba con la mayoría y aún así la gente trabajaba. Eso es la parte en la que va evolucionando el derecho. Tres grandes etapas. Anótenlo por ahí, porque va a formar parte de que cada rato lo estemos tomando. ¿Cuál es la primera gran etapa? El antiguo derecho agrario. ¿Qué es? ¿A qué nos lleva? Nos dice que contempla los antecedentes de tenencia de la tierra existentes en Mesoamérica antes de la conquista española. Esta etapa comprende la legislación que generó el derecho indiano, que respetó las costumbres y tradiciones indígenas, desde 1400 hasta 1521, la llegada de los españoles. Esa es la primera etapa, Eric. ¿Dónde vamos a ubicar la primera etapa? Pues antes de la llegada de los conquistadores. Dice ahí desde 1400 hasta 1521, que es cuando llegaron los conquistadores. Ya nos dice que es Mesoamérica, pues nos dice que es la región cultural del continente americano, que comprende la mitad meridional de México, y luego se va a Guatemala, El Salvador y Belice, así como el occidente de Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Eso es Mesoamérica en los mapas de antes, ¿no? Cuando llegaron estos señores. La segunda etapa. Sí, la primera etapa comprende antes de la llegada. La segunda etapa, entonces, estará constituida por el derecho agrario revolucionario o derecho de la reforma agraria. Comprende desde la primera ley agraria del país. Fíjense bien este dato, qué importante. La primera ley agraria fue el 6 de enero de 1915, hasta el último dispositivo que reguló la materia, la ley federal, la reforma agraria en 1990. Ya tenemos la primera etapa, que es el antiguo derecho. La segunda etapa, el derecho agrario revolucionario. La tercera etapa, nuevo derecho agrario. Fíjense qué fácil de aprender.
Fue fácil de aprender. Primero, el antiguo derecho agrario, cómo estaba antes de la llegada de los conquistadores. Segunda, cuando ya llegan los conquistadores, cuando nos vamos en armas. Y tercera, de 1992 a la fecha. Ese es el nuevo derecho agrario. Y aquí lo estamos viendo nada más de dónde a dónde forma parte, porque el semestre, porque la materia, se nos va a ir lo que pasó en la primera etapa, lo que pasó en la segunda etapa y lo que aconteció en la tercera etapa. ¿De acuerdo? Eric, explícame entonces cómo se divide el derecho agrario en México. Por 3 etapas. ¿Sí? ¿Sí? Dime cuáles son. Ahí la estoy pasando. La primera etapa, el antiguo derecho agrario. Sí. La segunda etapa es derecho agrario revolucionario. Derecho agrario revolucionario. Y pues la tercera y última etapa, el nuevo derecho agrario. El nuevo derecho agrario. Y cada uno de esas etapas nos va a llevar toda la materia. Todo, o sea, ¿qué sucedió en el antiguo derecho agrario? ¿Qué sucedió en el derecho revolucionario? ¿Qué sucedió en el nuevo derecho agrario? Ahí nos va a llevar Ignacio. Ok, aquí está. Vamos a buscar el tema que nos lleva. Ahí está, ya llegamos al tema que les había mencionado yo, cómo se relaciona entonces pues el derecho agrario con el derecho indígena. El respeto a esas culturas incluye, por supuesto, los usos y costumbres que regulan su vida diaria. Fíjense, los dueños originarios de la tierra son ellos, son los indígenas, pero llegan los conquistadores, llegan los ingleses en un barco que venían cuando fundaron las 13 colonias y desplazaron a las comunidades indígenas, les impusieron sus ideas, así como a Estados Unidos lo conquistó Inglaterra, a nosotros nos conquistó España y a España lo conquistó Italia, y así se fue yendo la idea revolucionaria de conquistas, pero no hay que perder de vista que los antiguos dueños, los dueños originarios, pues eran los indígenas. Y se les arrebató, se les quitó, pero ya México ya les está regresando y les está dando un respeto y les está constituyendo artículos en la Constitución en donde regula ya los derechos de las comunidades indígenas. Inclusive las universidades ya dicen cómo se relaciona el derecho agrario mexicano con los derechos humanos. ¿Cómo se relaciona? Pues conociendo los derechos que ellos tienen, señalando lo que ya hay artículos en el primero, en el segundo, en el cuarto, en el 27 constitucional que respeta las garantías y los derechos de las comunidades indígenas, y que México en el 2011 ya firmó una serie de tratados internacionales en los que se compromete a respetar los derechos humanos de cualquier índole. Ya no nada más de los gobernados, de los ciudadanos, sino que también de las comunidades indígenas. Acuérdense que antes, cuando se hablaba de garantías constitucionales, la Constitución decía en el artículo primero de las garantías constitucionales. Hoy ya habla de los derechos humanos, porque México ya forma parte pues de esos convenios internacionales, inclusive ya equipara los tratados internacionales con las leyes locales, ¿no? Ya tienen el mismo rango constitucional. No están por encima de la Constitución, pero sí tienen un rango importante. Pero ¿cómo se relaciona? Surge a la par que la segunda generación de los derechos humanos. Ustedes ya vieron la materia con el profe Daniel, ¿verdad? De garantías y derechos de los gobernados. Eri. Con el maestro Daniel Valdés. Sí. Sí. Algo así, garantías de los gobernados. No, esa materia no, profe. Esa materia no No la hemos visto con él.
con el profe Tomás, Derechos Humanos. Tampoco. No, de hecho no hemos visto esa materia acá. No tienen la materia de Derechos Humanos. Todavía no. Aquí más o menos vamos Sí. a darnos una empapadita, pero enfocado a los indígenas, que son los derechos humanos. ¿Cómo se relaciona con los indígenas o con la comunidad indígena? Dice que se incorpora al texto constitucional la nueva dimensión del derecho agrario, preservación y restauración del equilibrio ecológico, fomento de las actividades económicas en el medio rural, derecho a la justicia agraria, derecho al desarrollo rural. Todos esos ya forman parte de los derechos agrarios. Ignacio, ayúdame. Por ahí anda un micrófono abierto. Ayúdame con este tema, Ignacio, para ver en qué beneficia este sistema a las comunidades agrarias indígenas. Ok, la Procuración de Justicia a favor de los campesinos en general e indígenas en particular hunde sus raíces en la conquista y la colonización de nuestro actual México, etapa en la que fue indispensable que instituciones y personas con influencia moral o real desplegaran una labor especializada en la protección de la propiedad y demás derechos de los indígenas, dado los sometimientos y los abusos generales por ese proceso colonizador. Habrá que reconocer que, en general, las instituciones creadas en la época colonial e independiente, tales como el procurador de la ciudad, los oidores especiales, el protector de los indios, la procuraduría de los pobres, etcétera, no lograron del todo su cometido esencial, entre otras causas, en la virtud de la dependencia que prevaleció sobre sus actividades respecto de las mismas autoridades, lo que limitó sus funciones, resultando escasos sus beneficios, como se advirtió en la paulatina pérdida de la propiedad y posesión en beneficio de las grandes haciendas. Bien, hasta ahí, gracias, Ignacio. Dice el ombudsman agrario. ¿Qué es? ¿Qué viene siendo esa figura? Viene siendo el defensor. ¿El titular de los derechos humanos? El abogado. Viene siendo el Superman en relación a vigilar que los derechos humanos de las comunidades indígenas no se violenten. Y nos manda un poquito a que antes del ombudsman agrario existía el procurador de la ciudad, los oidores especiales, el protector de indios, la procuraduría de los pobres. Siempre vamos a tener entonces alguien que esté vigilando y protegiendo los derechos de las comunidades indígenas. Eso es lo que nos está diciendo esa relación del derecho agrario con los derechos humanos. ¿Cuál es la relación? Pues que el Estado, el sistema, siempre va a tener instituciones que velen por los derechos de esas comunidades. Y me quedo contigo, Eric. Para ti, ¿cómo interpretas la relación del derecho indígena con los derechos humanos? ¿Cómo interpreto el derecho indígena? Que existe entre el derecho agrario con los derechos humanos. O el derecho indígena. Pues prácticamente sería para, ¿cómo le explico? Me agarró en curva, maestro. Bien, mientras paso con Alfonso. Alfonso, sí. ¿Cómo encuentras tú la relación que existe entre el derecho indígena con los derechos humanos? O sea, ¿cómo se vincula pues los derechos humanos con los derechos indígenas, con el derecho indígena? Para ti, ¿cómo lo explicarías? Bueno, ¿sí me escucha ahí? Ahora sí, ¿cómo se relaciona los derechos humanos con los derechos indígenas? Pues se relacionan en el sentido... Bueno, ¿sí me escucha? Sí. Ah, bueno. Me imagino que porque son derechos inherentes, ¿no? Inherentes por el hecho solamente de ser persona, ya le pertenecen, ya que como dice usted, pues ellos son los legítimos dueños de la tierra, ¿no? Bien. Y sobre todo, ¿cómo? Estableciendo instituciones protectoras, ¿cuál? La Procuraduría de los Pobres, el vigilante, el abogado,
el que siempre esté cuidando que a las comunidades indígenas no se le violenten los derechos humanos. Es decir, si no saben ellos interpretar los contratos, pues para eso está la Procuraduría Agraria, para vigilar que no se violenten los derechos humanos de las comunidades indígenas. Esa es la relación que existe entre ellos. Ahora sí, Ignacio. En un principio, allá decíamos que el derecho agrario era autónomo. Sí, sí es cierto, es autónomo, pero necesita vincularse, Ignacio, necesita relacionarse con otras materias también. O sea, no va a decir, yo soy derecho agrario y no ocupo de ninguna ciencia jurídica. Es falso a que algún autor, que algún doctrino llegue a esa conclusión. No es cierto. El derecho agrario necesita auxiliarse de otra rama de la ciencia jurídica. Por ejemplo, con el derecho constitucional. Dime, Ignacio, para ti, ¿cómo se relaciona el derecho agrario con el derecho constitucional? Porque en la Constitución están consagrados los derechos, o sea, de las personas. Y si hay personas que tienen alguna propiedad, y ahí vinculan la Constitución con el derecho agrario. Bien. Y sobre todo, Ignacio, que en el artículo 2 habla de las comunidades indígenas, qué son las comunidades indígenas, qué es un indígena. En el 4 habla de la igualdad del varón y la mujer, el derecho a la alimentación sana, y el 27 constitucional, pues ahí está el fundamento del derecho agrario. Aquí nosotros no vamos a tener pierde cuando les lleguen a preguntar a ustedes, para ti, ¿cuál es el fundamento del derecho agrario? El 27 constitucional. Entonces, se relaciona con el derecho agrario. Y luego con el administrativo, es amplísima. En primer lugar, por lo que hace a las relaciones de los campesinos como gobernados con las entidades de la administración pública. Es decir, si yo necesito, lo vamos a explicar para entenderlo, si el agricultor, si el campesino necesita sembrar, ¿qué ocupa, Eric, un campesino para ir a sembrar? Para empezar, la tierra, ser un terreno, material. Terreno, ok. Ya está el terreno, está desmontado, está listo, pero entonces, ¿qué ocupas? Necesitas sembrar la temporada otoño, invierno. ¿Qué necesitas? Necesitas permisos de la autoridad administrativa, necesitas permisos de siembra y necesitas permisos de agua. ¿De dónde los voy a encontrar? Del derecho administrativo. No por el solo hecho de que yo ya tengo mis 10 hectáreas, mis 2 hectáreas, 1 hectárea, yo voy a abrir las compuertas que circundan mi propiedad y voy a agarrar agua. O yo voy a sembrar un maíz que no corresponde a la estación, ¿no? Por eso el derecho administrativo regula los permisos del agua, los permisos de siembra. Entonces ahí se relaciona con el derecho administrativo. Y lo dice con el derecho civil. ¿Cómo se relaciona el derecho civil? En materia de regulación sobre la propiedad de diversos contratos, cuando nosotros queremos hacer un contrato de aparcería, un contrato de arrendamiento con algún ejidatario, nuestra ley agraria no habla de contratos. Entonces tenemos que voltear a ver los ojos al derecho civil. El derecho civil regulado en el Código Civil Federal, ahí tenemos las instituciones de contratos, y entonces como la ley agraria no nos habla de esa figura, entonces tenemos que voltear a ver al derecho civil para poder perfeccionar contratos. ¿Cómo se relaciona el derecho agrario con el trabajo? El derecho laboral regula las relaciones que operan entre el peón y el patrón. Estas relaciones se conforman en el derecho mexicano, cuyo artículo 123 y su código reglamentario, que es la ley federal del trabajo, establece normas especiales que regulan el trabajo asalariado en el campo. Es decir, hay un artículo especial en la ley laboral que habla de los trabajadores del campo. Entonces sí tiene relación. Con el derecho fiscal, bueno, con el derecho fiscal hay agricultores que se encuentran exentos del pago del impuesto porque Hacienda los autoriza hasta cierta producción.
También existe relación con el derecho fiscal porque los productores rurales tienen un tratamiento especial en materia tributaria, como la exención del impuesto sobre la renta de las personas morales que se dediquen a las actividades del campo. Ahí está. Entonces no pagan impuesto. ¿Por qué? Porque el derecho fiscal les da esa exención. Con el derecho penal, ¿cómo se relaciona? Es sencillo. La legislación sobre esta materia tipifica una serie de figuras delictivas vinculadas directamente con el derecho agrario, como lo son el abigeato, la compra o transporte de ganado, el despojo y el robo cuando recaen en la propiedad o productos agrarios. Ahora, ahorita que estamos en temporada de maíz, el grito enorme, el desespero de los agricultores porque la gente les está robando la mazorca, ¿sí? Les está robando cuando está en el lote, se lo roban. Cuando está para mazorca, se lo roban. Entonces, ¿qué relación tiene con el derecho penal? Ah, bien, pues en que al que sorprendan robando frutos por cosechar, pues va a ser sancionado por el Estado. Al que se robe a un toro, una vaca, cualquiera de los animales que se encuentren en la lista de que se regulan en el derecho agrario, pues va a ser sujeto a un proceso penal y va a ser sentenciado. Por eso tiene vinculación con el derecho penal. Bien, fíjense, vamos a hacer un ejercicio, Eric. Si yo te pregunto a ti cómo se regula el derecho agrario con el derecho laboral, ¿qué me vas a decir? Pues con el derecho laboral. ¿Sí? Decíamos que, por ejemplo, si tú eres patrón y vas a sembrar 20 hectáreas, tienes que contratar un tractorista, un regador, después a alguien que esté cultivando la tierra, que la esté fumigando, después que estén cosechando los frutos. Entonces, vas a ocupar una serie de trabajadores. Entonces, ¿cómo se relaciona, pues, el derecho agrario con el derecho laboral? Por medio del trabajador de los trabajadores. ¿Sería por los trabajadores? ¿Sí? Sí, es decir, en la ley laboral existe un apartado especial que regula a los peones, A los dice ahí como peones. patrón. Entonces sí se relaciona. Ignacio, para ti, ¿cómo se relaciona el derecho agrario con el derecho fiscal? Lo acabamos de decir. Y luego cierro con Armando, de cómo se relaciona con el derecho penal. Ignacio, con el derecho fiscal. Armando, con el derecho penal. Ok, con el derecho fiscal es cuando quedan exentos, ¿no? Por Sí. pagos de impuestos. O Perfecto. sea, hacen una condonación. También hay un capítulo especial en el Código Fiscal de la Federación que te dice que hasta cierta cantidad el agricultor va a quedar exento del pago del impuesto sobre la renta. Entonces sí tiene relación especial. Armando, con el derecho penal. Es cualquier violación que se realice a la propiedad, al producto sí, que de cierta persona, ¿no? Que, Que se robo, pues sí, el abigeato, todo eso. bien. Walker, tiene su micrófono apagado, dejó abierta la señal y se caminó para estar acostada. ¿Dónde anda, Walker? Ok. Ya no apareció. Ya vamos a terminar. Aquí estoy, profe. Ah, Me fui a acostar. Ok. Digo, porque ya nomás nos aparece ahí algo verde o está como el hombre fuerte o algo, pero qué bueno que está ahí, que está atenta. Veamos entonces, Armando, ahí vamos ya casi, a pesar de que empezamos como 20 minutos tarde por los problemas técnicos, son las 10, a las 10:30 vamos a cerrar, nos quedan 25 minutos programado, si no hubiéramos terminado antes, porque esta materia no es tan extensa como las otras que hemos tenido. Generalmente vemos o 2 horas o un poquito menos de 2 horas, ¿no? Pero, insisto, pues, esos 20 minutos que de fallas técnicas, pues, ahorita las reponemos. Armando, ayúdame con el 1.8.
Los derechos humanos y garantías constitucionales que conforman al derecho agrario mexicano. El derecho publicado en el DOF, ¿qué es eso, profe? El decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación. El 10 de junio de 2011, que modificó la denominación del capítulo 1 del título primero de la Constitución Política y reformó diversos artículos de la misma. Sustituyó en términos generales la expresión garantías individuales por la de derechos humanos. El texto actual del párrafo primero del artículo primero de la Constitución es el siguiente. En los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. En el párrafo transcrito se distingue entre los derechos humanos, las garantías para su protección. Hasta ahí. Hace unos minutos yo les señalaba que México en el 2011, en enero y en junio del 2011, firmó una serie de tratados internacionales en los que se compromete a reformar o a establecer los derechos humanos en México. Es decir, México no tenía tanta regulación de los derechos humanos, inclusive les llamaba garantías individuales. Hoy más ya no. Dice, ahora vamos a suprimir los términos generales, la expresión garantías individuales y vamos a agregar derechos humanos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a contemplarlos a los indígenas, a las comunidades indígenas, a los blancos, a los amarillos, a los alemanes que ingresen a México, a los estadounidenses, a cualquier persona, dice el artículo. Si no, dice, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. O sea, todos, sin distinción, sean rojos, sean amarillos. Rojo me refiero a así le dicen a los indígenas, sean amarillos, así le dicen a los chinos, sean blancos los alemanes. Aquí no va a haber distinción de acuerdo al tratado que firmó México, ¿no? Entonces, el derecho en México, el derecho agrario se circunscribe dentro de la rama del ordenamiento jurídico de derechos sociales y por lo tanto impone al Estado la obligación de realizar a favor de él o los titulares de estos derechos una serie de prestaciones. ¿Qué es esto? México se va a servir con los tratados internacionales, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la Declaración Americana de los Derechos del Hombre, con el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todos esos instrumentos son herramientas en las que México se ha comprometido a respetar los derechos humanos, insisto, no nada más de los gobernados mexicanos, sino de cualquier persona que ingrese al territorio mexicano y, ¿por qué no?, a las personas indígenas, ¿no? ¿Cuáles son los principios? Yo creo que ya vieron esta materia de derechos humanos. No la han visto. Con Tomás Limón, que es el que la imparte. Ya la vimos, esa materia, profe. ¿No? Yo no la recuerdo. Ya la vimos. Pero fue... Ya van... Se llama Derechos Humanos y Perspectiva de Género, se llamó la materia. Esa materia. Por eso, a la altura que están ustedes ya va a ser la primera generación de derecho virtual que va a salir, ¿eh? Hay que terminar este proyecto, no hay que dejarlo. Así se llama esa materia, se la dio Tomás Limón. Yo me acuerdo que Walker comentaba ahí que batallaba para subir unas actividades. Walker, ¿no te acuerdas que tú comentaste algo ahí? No recuerdo, profe. A lo mejor sí tienen razón ustedes, pero no lo recuerdo en realidad. Okay. Bien. Nos va a servir porque aquí vamos a recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos fue aprobada el 10 de diciembre de 1948. ¿Y cómo parte de eso? Parte de unos principios que se llaman universalidad. ¿Qué es principio de universalidad? Pues que los derechos humanos corresponden a todos, sin distinción de ninguna especie. ¿Qué es interdependencia? Que se necesitan estar vinculados unos con otros. Indivisibilidad, no los podemos dividir. Walker no le puede dar sus derechos humanos a Alfonso, ni a Ignacio, ni a Armando.
son indivisibles y progresividad significa que el Estado se encarga de, en su máxima expresión, que estos siempre estén funcionando. Es decir, no puede establecer políticas de retroceso. Tiene que estar progresando en los derechos humanos, estableciendo como programas educativos de derechos humanos, películas, documentales en los que se hable de los derechos humanos. Esos principios ustedes ya, y aquí los estamos repasando nada más porque el programa así nos los indica, ¿no? Hace poquito, muchachos, el derecho humano a la alimentación, artículo 4 constitucional, antes del 2012 hacia atrás, México no contemplaba esa garantía o ese derecho humano a la alimentación. La Organización de las Naciones Unidas dice que al establecer esa declaración universal, desde entonces ya nos está diciendo que todos los pueblos, que todos los gobernantes, que todos los gobiernos tienen la obligación de alimentar a sus gobernados. También hay un pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales que habla también de la obligación de que todos los países den alimentos a sus gobernados. Ahí estamos viendo la FAO, nos habla también de que en México ya se está reconociendo el derecho humano a la alimentación. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? En el artículo 4 y en el artículo 27 constitucional. Ahí vamos a encontrar el derecho a la alimentación. ¿Y cómo quedó? ¿Cómo quedó el derecho? Dice, el artículo 4 dice, toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, adecuada y de calidad. El Estado garantizará que las instituciones especializadas coordinen sus acciones entre sí con organismos internacionales para lograr la suficiencia alimentaria de las familias mexicanas. Es lo que dice el artículo 4. Y el 27 quedó así. El desarrollo rural, integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior tendrán entre sus fines que el Estado garantice la suficiencia alimentaria. Otra vez, ya para cerrar este tema, dice aquí que hasta hace poquito, por aquí lo marqué yo, ahorita vamos a ver, en el 2011, México no encontraba todavía la relación de, por ahí lo pasamos, pero fue en el 2012 cuando ya México se adhiere a esos convenios. Ahora sí reconoce que el Estado mexicano tiene la obligación de darle alimentación nutritiva a sus ciudadanos. Ok, y decíamos que ¿cuál es el fundamento del derecho agrario? El 27 constitucional. Ahí no vamos a encontrar otra disposición más que el 27. Ya nos falta poquito, muchachos. Abrimos la segunda unidad y empezamos con, ¿se acuerdan? A ver, Eric, repíteme la evolución, las etapas evolutivas del derecho agrario. Aquí son 4 temas nomás ya para cerrar. Repíteme las etapas evolutivas. ¿Cuáles son? Ahorita la dijiste. Eran 3 etapas. Eran 3 etapas. La prehispánica, la antes de que... El antiguo derecho agrario. Ajá. El derecho revolucionario. Y el nuevo derecho agrario. Derecho agrario. Y también les dije yo que este estudio, este programa, pues nos va a obligar a que de manera general, no de manera somera, veamos cada una de esas etapas. Y la primera etapa se llama antiguo derecho agrario. Ayúdame, Ignacio. Son 4 temas de esa unidad y luego los vamos a terminar. O sea, en 15 minutos y nos vamos. Ahí está, unidad 2. Ya terminamos la unidad 1 y abrimos la unidad 2. Evaluación histórica de la tenencia de la tierra en México. En cuanto a la evolución histórica de la tenencia de la tierra, encontramos los antecedentes de la propiedad española en víspera de la conquista y lo que sucedió después de la misma. La península ibérica se encontraba en proceso de recuperación después de 8 siglos de dominio árabe. En esas circunstancias, los diferentes reinos encabezados por los reyes católicos, la reina Isabel I, mejor conocida como la reina católica,
Fue reina de Castilla desde 1474 hasta 1504. Concedió apoyo a Cristóbal Colón en la búsqueda de las Indias Orientales, la que llevó al descubrimiento de América. Dicho acontecimiento tendrá como consecuencia la conquista de las tierras descubiertas y la creación del Imperio Español. Y Fernando de Aragón, rey de Aragón, lograron la conquista de España en 1492, en el mismo año en que se descubrió América. Durante este proceso se concentraron las capitulaciones con cada señorío, denominados fueros, alimentados por la ya existente fuero viejo y fuero juzgo, a los que se integró el fuero real. Pactos. Hasta ahí. Así para no hacernos bolas de tanto renglón, dice evolución histórica de la tenencia de la tierra, o sea, cómo evolucionó la tierra en México. Dice, resulta que España o la península ibérica se encontraba dominada durante 8 siglos por los árabes, así como ellos nos dominaron a nosotros 300 años. ¿Cuántos fueron los que nos conquistaron ellos, que tuvimos en el yugo? 300 años, ¿verdad? 300. ¿Cuántos? 300. 300, fíjense, ellos fueron por 800 años, 8 siglos, dice ahí, dominados por los árabes. En cuanto se independizaron de los árabes, los reyes católicos, que era la reina Isabel y Fernando de Aragón, se casaron entre ellos, parientes de la Isabel la Católica, era prima hermana del Papa Alejandro VI. Ahorita vamos a ver qué importancia tuvo el Vaticano para que se nos conquistara a nosotros, ¿no? Cuando ellos se independizan, dice aquí que de los árabes, dice, después de 8 siglos de dominación, resultó que Cristóbal Colón le dice a los reyes que existen nuevos territorios por conquistar con bastantes riquezas, y que si a él lo patrocinaban, él iba a llegar a la India, e iba a conquistar y a llevarles riquezas. Es así como los reyes católicos patrocinan a Cristóbal Colón para que emprenda el viaje, pero por errores de navegación, supuestamente traían a un tal Magallanes como el mejor de Europa navegante, pues por X o por Y, Walker, perdieron el rumbo y llegaron para allá, para las Islas Bahamas, para allá por Cuba, por allá. Fue cuando llegaron al continente americano, y cuando desembarcan son recibidos por una serie de indígenas que en esos tiempos pues vestían con la zapeta tradicional, y estas personas creyeron que eran caníbales y pensaron que iban a ser devorados por los nativos de esa isla, pero a lo contrario, fueron recibidos con ofrendas, fueron recibidos con incienso, fueron recibidos con alimentos, fueron recibidos con oro, como extraño visitante, dice el autor. Que lástima que yo solamente pasé un poquito de lo que dice la historia de los españoles cuando recién llegaron aquí. Insisto, Cristóbal Colón le pide un patrocinio a los reyes para conquistar otras tierras. Por error llegan a América, antes no se llamaba América, hasta después con la llegada de ellos se les dio ese nombre, y creyendo que habían conquistado, dijeron indios. Cuando vieron a los indígenas que los estaban esperando, dijeron indios, porque supuestamente ellos iban a colonizar la India. De ahí viene el llamado peyorativo o el clasificativo de indios, cuando Hugo Sánchez, Luis García y cualquier persona que va y destaca en Europa y principalmente en España, a Hugo Sánchez le gritaban indio, porque todavía ellos estaban con la creencia de que habían conquistado la India. Ellos dice el autor, que Cristóbal Colón murió todavía con la creencia de que había llegado a la India. Entonces, por eso es que a nosotros se nos dice indios en Europa, porque el error histórico que cometió Cristóbal Colón de mandar diarios
diciendo que habían llegado a la India. No, eso no fue cierto. Nosotros en ese tiempo eran indígenas y en ese sentido así deberían de llamarlo. Aquí está lo que dicen ellos. ¿Qué son las leyes de Indias? Cuando ya llegan ellos, cuando ya llegan los europeos, empiezan a dominar, establecen sus propias leyes. ¿Qué es las leyes de India? Es la legislación promulgada por los monarcas. A pesar de que estaban allá, mandaron sus propias leyes para que aquí se establecieran. Ahora sí, igual, que queremos escuchar tu voz. No vamos a preguntar, solamente ayúdanos con tu lectura, con la lectura, Walter, así para ver cómo estaban organizada la tierra cuando llegaron estos señores. 2.2. ¿Cuál? ¿2.2? ¿Sí? Ok, dice México precortesiano, periodo anterior a la llegada de Hernán Cortés a América. Como antecedente inmediato a la conquista, encontramos la estructura de tenencia de la tierra existente en los pueblos que conformaban la Triple Alianza o el Imperio Azteca, mexicas o aztecas. En la ciudad de Tenochtitlán, tepanecas, en la ciudad de Tlacopan y Alcohuas, en la ciudad de Texcoco, alianza militar, política y comercial, que a fines del siglo XVIII tenía bajo su dominio casi la totalidad de Mesoamérica porque su sistema de propiedad era imperante. Con esta triple alianza se encontraron los españoles y de ella adoptaron ciertos elementos para estructurar el naciente derecho agrario o de la propiedad territorial novohispana. Hasta ahí. Muchas gracias por la lectura. Dice, México si separamos aquí, quiere decir que antes de la llegada de Cortés, de Hernán Cortés. ¿Cómo estaba? Pues había una alianza en el Imperio Azteca, dominado por los mexicas, los aztecas o alcohuas, ¿no? Ellos eran los que dominaban territorio, eran tribus fuertes, tribus poderosas, eran guerreros que hacían la guerra, hacían la revolución entre ellos y dominaban a las demás tribus y se quedaban con sus tierras. Esa era la organización que existía antes de la llegada de los españoles. ¿Cuál? ¿Cómo estaban? Decía que se llamaba Calpuli o Calpulli o Calpulí. Dicen los autores, no se ponen de acuerdo todavía bien la pronunciación, pero nosotros vamos a decir que se llamaba Calpulli o casa de gran tamaño cultivada por barrio. Este barrio del Embudo, este barrio del Chorizo, este barrio de los Apaches van a dedicarse a la tierra que se llama Calpulli. Tierras administradas por el Estado Altepetlali. ¿Quiénes se beneficiaban? Los sacerdotes y los militares. Tierras de propiedad privada, Pillalli o Pillalli, dicen otros autores, pues eran las tierras de los nobles. Así es como estaba organizada la tierra antes de la llegada de los conquistadores. Calpulli, Altepetlali o Pillalli. Luego ya viene Michimali, se sostenía el ejército, Teotlalpan, de los dioses, Teo es Dios, Tlatocali, propiedad del monarca. Sí, Eric, era como los europeos se encontraron con la organización territorial. Ahí está, Calpulli, Altepetlali y Pillalli. Yo les pregunto en un examen cómo estaba la organización territorial. Bueno, pues primero van a decir ustedes que era un imperio dominado por la Triple Alianza entre los aztecas, los mexicas y los alcolhua, dice. Ellos eran los que organizaban la tierra y la dividían en Calpulli, Altepetlali y Pillalli. Antes, ojo, estamos en la llegada, antes de la llegada. ¿Sí? Ahora sí. Veamos entonces qué sucedió. Resulta pues que cuando ya Cristóbal Colón mandó la información de que las islas que habían llegado eran ricas en oro, en trabajo, en minas, en incienso, en medicina, empezaron a mandar diarios a España señalando
que había mucha riqueza, que había mucho oro, y Portugal quiso reclamar que ellos eran los antiguos y dueños originarios de este pueblo recién conquistado. Fíjense, Portugal dice, no es España quien le corresponde el derecho a decir que ellos colonizaron América. Soy yo, porque el rey Alejandro VI ya me concedió unos títulos en los cuales antes de que ellos conquistaran decía que yo era el propietario de esas islas. Entre España y Portugal empezó a haber unas fricciones, empezó a haber discusiones en relación a quién correspondían las tierras recién conquistadas. Portugal decía que ellos eran los titulares de los derechos de las tierras conquistadas y España decía que no. En la relación que tenía a la reina Isabel Católica de familia directa con el rey, con el Papa Alejandro VI, le dice que le extienda unas bulas papales o bulas alejandrinas. Me quedo contigo, Walker. Ayúdanos a leer esto. ¿Qué son las bulas papales o alejandrinas? Aquí está, aquí lo voy a buscar. Ahí está. Ok. Es bulas alejandrinas. Es el nombre colectivo que se le da al conjunto de documentos pontificios que otorgaron a los reyes de Castilla y Aragón el derecho a conquistar América y la obligación de evangelizarla, emitidos por la Santa Sede en 1493 a petición de los reyes católicos, cuya influencia ante el Papa Alejandro VI, no me sé los números. Sexto, ok, gracias. De la valenciana familia Borja o Borgia, era lo suficientemente poderosa como para conseguirlas. En las bulas se precisa que se concede el dominio sobre tierras descubiertas y por descubrir en las islas y tierra firme del mar Océano, por ser tierras de infieles en las que el Papa, como vicario de Cristo en la tierra, tiene potestad para hacerlo. Hasta ahí, gracias. Decíamos en un principio que Portugal reclamó ser el auténtico y originario dueño de las tierras recién conquistadas. ¿Por qué? Porque supuestamente el rey Alejandro VI le había otorgado esas bulas alejandrinas. ¿Y qué son las bulas alejandrinas? Pues son documentos, no es otra cosa más que las escrituras públicas, vamos a decirlo así, la factura de ese vehículo. Es el documento que le daba la propiedad, en este caso, a Portugal o a España. Esas son las bulas alejandrinas o las bulas papales. Entonces, por eso, viendo la reina Isabel Católica que iba a haber un conflicto entre Portugal y España, le dice al Papa, su primo, que le extienda los documentos pontificios donde le decía que ellos eran los únicos y originarios dueños de las tierras conquistadas. Esas son las bulas alejandrinas. No es otra cosa más que las escrituras públicas que le concedió la Iglesia. En aquellos tiempos, la Iglesia era la rectora a nivel mundial, era quien dominaba, quien decía quién se iba, quién se quedaba, y entonces fue el que dijo que las tierras vírgenes, las islas conquistadas, pasaban a ser propiedad de la colonia española. Ignacio. Entonces, las bulas papales no son más que los documentos que facultan o que legitiman la invasión, ¿no? ¿Ok? Evolución del derecho agrario, ¿ok? Y aquí viene, ¿cómo ha evolucionado el derecho agrario? Segunda etapa. ¿Cómo? Pues tenemos una ley del 6 de enero de 1915, después se llamó el artículo 27 constitucional, después se llamó Ley de Ejidos de 1920, después se llamó Decreto, Reglamento Agrario, Ley de Dotaciones, Código Agrario de 1940, Código Agrario del 30 de diciembre de 1942. Son las evoluciones que
que ha tenido el derecho agrario respecto a las disposiciones legales. Muchachos, sin querer, pero hicimos el tiempo que teníamos que hacer. Aquí no es tan necesario meternos a ver cada uno de la evolución, porque se les llamó en 1917, pues fue el 27 constitucional. En 1920, ley de ejidos, o sea, los diversos nombres que ha tenido la ley agraria, hasta llegar a la ley agraria de 1992. Hasta ahí. Así se dan cuenta, aquí empieza ya la tercera unidad. La tercera unidad consta de 12 temas. Y la cuarta y última unidad consta de 10 temas. Entonces, quiere decir que la segunda conferencia la vamos a ver nada más la tercera unidad. Vamos a hacerla más rápido, más tranquila. Y la tercera y la cuarta unidad, con eso vamos a cerrar. Me quedo con Walter para cerrar esta videoconferencia. Walter, ¿qué te dejó aquí esta materia a lo que vamos a la primera y a la segunda unidad? En concreto, ¿qué te deja? ¿Qué te llamó la atención? ¿A ti qué fue lo importante? Pues se me hizo bien interesante porque en sí no tenía como idea de lo que se trataba, y mirar como que los indígenas tienen derecho, el código agrario trata de lo que es el subsuelo, la minería, pesca, lo forestal. En sí a mí se me hizo como interesante y me gustó porque por lo poco que estuvimos sí aprendí algo. Ok, gracias. Lo que pasa es que ahorita estamos en la etapa de historia. Estamos un poquito conociendo cómo se organizaba el derecho agrario antes, durante y después. Por eso es importante, me gustó tu opinión, y paso con Eric. Eric, ¿qué te deja a ti el antes y después de esta materia? Ya estamos cerrando, ya para irnos. Eric. Coincido con la compañera, es una materia muy extensa. Igual yo no tenía mucho conocimiento sobre qué era en sí el derecho agrario, y me quedo con algo. Pues de hecho, pues vamos empezando las tareas y son varias para poder analizarlas y aprender más, porque estamos aprendiendo todavía. Muy bien. Ignacio, el antes y el después de esta materia, pues empezamos a hablar de derecho en general, empezamos a hablar de derecho familiar, cómo fuimos haciendo el concepto hasta llegar a qué es lo que creemos que era derecho agrario. Ignacio, ¿qué te deja el antes y el después a ti de esta materia que acabamos de ver? El que ahora le hayan añadido los derechos humanos al derecho agrario, o sea, cosa que no tenía antes, o estaba antes, pero no se ejercía. Sí había protección a los indios y a los indígenas y a todos ellos, pero en realidad no lo llevaban a caso. Ahora con los derechos humanos me imagino que ha de ser más complementado todo esto. Sí, es correcto. Fíjense, les explicaba yo que en el sabatino y que estamos en presencia, cuando estamos estudiando la materia de derecho agrario, este programa que yo estoy desarrollando no habla de esos temas de los derechos humanos, porque es una innovación, porque México ya está hablando de derechos humanos, no nada más de los gobernados, sino que le está dando un apartado especial a los indígenas. Ok, gracias, Ignacio. Voy contigo, Alejandro Luna. El antes y el después de derecho agrario para ti. Sí, sobre el derecho agrario, pues yo tenía la idea de que de derecho agrario se trataba únicamente de lo que eran las tierras, de la agricultura. No, hasta ahorita yo me quedé sorprendido al conocer que también trata sobre la minería, la pesca, el ganado. Eso no tenía nociones de eso. ¿Sí? ¿De los indígenas qué me puedes decir de los derechos humanos con los indígenas? Sí, sobre también eso de los derechos humanos y de los indígenas en el derecho agrario, que en el artículo, en el 2, en el 27, en el 4 de la Constitución, cómo se vincula también con el derecho constitucional. Okay. Gracias, Alejandro.